en lugar de volverse a Yahweh, por respuesta se han vuelto a los terafines, a los ídolos, a buscar respuestas de otros. El profeta habla claramente de que volverse a Abodá Zará, o sea, Abodá Zará quiere decir adoración extraña o juego extraño. ¿Ok? Por eso es que el Eterno destruyó, aniquiló a los hijos del sumo sacerdote porque estaban ofreciendo juego extraño. Estaban en Abodá Zará. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea que cuando se consulta a alguien que no es Yahweh, se cae en problemas, nos metemos en problemas con el Eterno. Por eso el profeta continúa en el tercer verso a expresar el enojo de Yahweh en contra de los llamados pastores y los dioses falsos. El tema central de este capítulo de Zacarías es que el Eterno es celoso y no compartirá su gloria y nuestra adoración con nadie. Sin embargo, en el mismo verso, Zacarías retrata a Yahweh como un buen pastor que no abandona su rebaño, sino que peleará en contra de los falsos pastores, y no hay duda de la identidad del buen pastor, es Yahweh mismo. En el verso 4, Zacarías identifica al buen pastor como la piedra angular hacia quien debemos mirar. Entonces surge la pregunta, ojo lo que estaba hablando, los que conocen Biblia, usted ya se debe estar imaginando a dónde lo lleva la escritura, a dónde lo lleva el espíritu de la palabra. Primero, todos sabemos que el Salmo 23, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Está hablando de Yahweh como el pastor. Aquí en este texto de Zacarías también está hablando del pastor. ¿Ok? Pero también dice que el buen pastor es la piedra angular. Es la piedra angular. ¿Ok? Baruch Hashem. Hacia quien debemos de mirar. Entonces surge la pregunta, ¿quién es el buen pastor en el contexto de esta profecía de Zacarías? Nótese que las palabras del verso 4 comienzan con de él, en donde él. ¿A quién se está refiriendo? A lo que dice en Miqueas 5.1. Miqueas 5.1 habla de que de la tribu de Yehudá se menciona de manera idéntica ambas escrituras, Zacarías 10.4. El profeta da 4 nombres y atributos de quién es el buen pastor, quién es la piedra angular que saldrá de Yehudá. Hay que leer este texto, libro de Zacarías, capítulo 10, verso 4. Hermana Niurka o hermano Freddy, podían ir a buscar en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, donde Pablo dice que la piedra que desecharon los edificadores o la roca que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Primera de Pedro 2.9. ¿Cuál? Hebreo 9. No, Primera de Pedro 2 a partir del 7. Ok, vamos no a tener... sé si me escucha. Sí, ¿Me escucha bien? Perfecto. Primera de Pedro 2. 2.7. 7. O es del 4, como ese. O desde el 4. Bueno, vamos a leer este verso 10 de Zacarías. Capítulo 10, verso 4. Este texto yo lo fue lo primero que yo le di al principio. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes de pronto nunca habían leído este texto en la Biblia. Y mire cómo dice. De ella saldrá la piedra angular,
De ella saldrá la estaca. Ojo. De ella saldrá el arco del guerrero. Y de ella saldrá todo caudillo. Ojo. Por eso, si nosotros leemos el verso 3, o no, vamos a leerlo a partir del verso 1, porque es que este capítulo está hablando de la restauración de Yehudá y Efraín, o sea, la casa de Judá y la casa de Efraín. De eso es lo que está hablando este capítulo. Verso 1 dice: implorar de Yahweh las lluvias tempranas y tardías. Yahweh, que envía los relámpagos y los aguaceros, dará pan al hombre y la hierba al campo. En cambio, los terafines prometen en vano. Los adivinos ven vanidades, anuncian sueños vanos y vanamente consuelan. Por eso vagan errantes como ovejas, humillados porque no tienen pastor, o sea, no tienen quien les guíe. Mi ira se ha encendido contra los pastores. Tomaré en cuenta a los machos cabríos. Yahweh Chebaot visitará a su rebaño, la casa de Yehudá, y hará de ella su corcel real en el combate. Ojo con lo que acabamos de leer. Aquí dice exactamente que Yahweh mismo va a venir y va a visitar a Yehudá. Que eso fue lo que hizo Yeshua. Yeshua vino y se mantenía en Jerusalén, porque allí es donde estaba sentada la tribu de Judá, más que todo, porque ya las 10 tribus ya se habían ido, ya habían sido esparcidas por todo el mundo. Baruch Hashem. Entonces por eso dice: Yahweh Chebaot visitará su rebaño, la casa de Yehudá, y hará de ella su corcel real en el combate. Entonces miren lo que dice el verso 4. Y de ella saldrá la piedra angular. De ella saldrá la estaca. Y de ella saldrá el arco guerrero. Y de ella saldrá todo caudillo. Baruch Hashem. Y serán como valientes que pisan el lodo callejero en la batalla. Combatirán porque Yahweh estará con ellos y los jinetes serán derrotados. Y haré aguerrida la casa de Yehudá y daré victoria a la casa de José y les haré regresar, pues les tengo compasión y serán como si no los hubiera rechazado. Por cuanto yo soy Yahweh su Elohim, los escucharé. Efraín será como un valiente, o sea, la casa de Israel. Su corazón se alegrará como por el vino y sus hijos lo verán y se alegrarán y sentirán gozosos en Yahweh. Silbaré para reunirlos, porque los habré redimido y se multiplicarán como antes. Aunque esparcidos están entre las naciones, en lejanos países se acordarán de mí, criarán allí a sus hijos, pero regresarán. Los haré volver de la tierra de Egipto, los reuniré en Asiria, los traeré a la tierra de Galaad, del Líbano, pero el sitio no les bastará. Entonces atravesarán un mar de angustia, golpeará el mar agitado, harán secar hasta el fondo del Nilo, hasta que la soberbia de Asiria sea abatida y arrancará el cetro de Egipto. Con la fuerza de Yahweh avanzarán en su nombre, oráculo de Yahweh. Bueno, aquí tenemos un montón de cosas muy interesantes. Primero, el reconocimiento de que están esparcidos entre las naciones. Aún estando por allá, se acordarán de él o nos acordaremos de él. Allí criarán sus hijos, pero no regresarán. Pero regresarán, perdón. Y dice: los haré volver de la tierra los que están en Egipto, los que están en Asiria, los que están en Galaad y los que están en el Líbano. ¿Ok? Entonces atravesarán un mar de angustia. Cuando habla del mar de angustia, hermano, está hablando de la tribulación. ¿Ok? Por eso dice: golpeará el mar agitado. Ustedes recuerdan que cuando la palabra a nivel profético habla del mar, está hablando de muchedumbre de naciones.
muchos pueblos. Se está refiriendo a la gran persecución que los pueblos van a realizar en contra del pueblo del Eterno, o sea, de nosotros. Porque va a haber una persecución, y Jesús mismo lo dijo allá en Mateo 24, seréis perseguidos de todas las naciones y de todas las gentes. Bueno, pero no vamos a alejar del verso 4. A ver, hermano Freddy, si usted tiene ahí la cita lista para que la lea, Primera de Pedro 2:4 en adelante. Bien pueda. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amén. Gracias, hermano Freddy. De esa porción se pueden extraer muchas cosas. Primero, está hablando de la piedra angular, la piedra del ángulo. ¿Qué es la piedra del ángulo? La piedra del ángulo en algunos otros países también se le llama la estaca. La piedra del ángulo, cuando uno va a hacer una construcción en un terreno, está el predio ahí, está la tierra. Y cuando uno quiere hacer a echar hilos, aquí en Colombia se llama hilos, echar hilos. O sea, sacar una escuadra desde cualquiera de las 4 esquinas que va a tener la casa. Se comienza con una esquina sacando una escuadra. Entonces, donde se junta la escuadra, ahí es el arranque, y eso se le llama la piedra del ángulo, la piedra angular. Entonces, en esa piedra angular, el ingeniero o el maestro de obra, él clava una estaca, la clava ahí, y de ahí se salen todas, se prenden todas las medidas de la construcción. Porque si no se saca bien el ángulo, hermanos, en una construcción, cuando se ponga el piso en tableta o en baldosa o en mármol, que siempre son cuadrados perfectos, se va a ver el descuadre, si no quedó bien sacado el square fit, o sea, la escuadra. ¿Ok? Si no se hace bien eso, por eso es muy importante el ángulo, sacar el ángulo, pero sacarlo bien, sacarle tiempo a eso y hacerlo bien, porque de ahí depende todo el resto de la construcción. ¿Ok? Entonces, por eso dice, 10:4 de Zacarías, de ella saldrá la piedra angular, o sea, el principio de principios, que está hablando de Yeshua. Lo que el hermano Freddy acaba de leer ahora, hace un momento, se está refiriendo a Yeshua, que él es la piedra del ángulo y que piedra de tropiezo para muchos, porque los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los rabinos, los sabios, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, porque ellos eran los expertos en el manejo de la Torá. Por eso es que Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién se están refiriendo? A ellos, a los ancianos, a los edificadores, a los príncipes. No lo recibieron. Ellos tropiezan y están tropezando todavía
en esa piedra. Ese es el problema. Entonces vuelvo y repito lo que siempre he estado diciendo, hermanos, para que usted tenga cuidado. Hay que tener cuidado con la enseñanza rabínica de personas, de rabinos que no creen en Yeshua. Hay que tener mucho cuidado. La gente, los ortodoxos que no creen en Yeshua, ellos tienen su enseñanza, tienen su forma de ver las cosas sin Mashiach, aborto. Y eso trae problemas. Porque si usted se pone a escuchar y a escuchar enseñanzas de estas personas, usted, sin darse cuenta, usted se va olvidando del Mesías. ¿Por qué? Porque ellos nunca hablan de Yeshua. Casi no hablan del Mesías. Hablan de enseñanzas bonitas que no son malas. No son malas, hermanos. El asunto, lo malo es la omisión y el tropiezo, porque Pablo, el apóstol Pedro dijo claramente, tropiezan en la piedra, en la roca. O sea, Yeshua, para ellos, aún todavía en este tiempo, es piedra de tropiezo. Ellos tropiezan en él. ¿En qué forma ellos tropiezan? Ellos tropiezan en el asunto de la enseñanza, porque enseñan muchas cosas, ignorando al Mesías, y dan interpretaciones a algunos textos del Antiguo Testamento, ignorando que Yeshua es representativo Yeshua representa todos esos elementos, los que estaban en el tabernáculo del desierto, cuando se construyó el templo. Todo eso apunta a Yeshua. Los profetas, miren lo que estamos leyendo aquí en Zacarías, Antiguo Testamento. ¿De quién está hablando ahí? De Yeshua. ¿De quién está hablando Primera de Pedro, capítulo 2? De Yeshua. ¿Ok? Entonces, por eso es que ellos tropiezan. Y si nosotros empezamos a ponerle oído, ¿de cuáles pastores está quejando el Eterno aquí? En el verso 3, cuando dice, mi ira se ha encendido contra los pastores. Tomaré en cuenta los machos cabríos. Yahweh Chebaot visitará su rebaño de la casa de Yehudá y hará de ella su corcel real de combate. O sea, a través de los profetas del Eterno se ha quejado de los malos pastores, que teniendo la escritura en la mano, ni entran ni dejan entrar. Todos los pensamientos rabínicos que yo les he leído a ustedes aquí en estas clases, uno se da cuenta que esa gente está a un pelito, hermanos, de decir, Yeshua es el Mesías. Porque todo lo que ellos dicen, nosotros que conocemos de Yeshua y conocemos del Brit Hadashah, sabemos de quién está hablando ahí. Está hablando de Yeshua. Entonces uno me pregunta, pero si están hablando de Yeshua, ¿por qué no creen en él? ¿Por qué lo rechazan? Porque tienen un velo. Hay un velo. Ahora, volvamos al asunto de la estaca. La estaca representa sostén, pero la estaca también representa el elemento en el cual el Mesías fue colgado. Porque ahora vamos a ver la palabra clavo por aquí en una profecía. Ok, tremendo, o sea, la palabra clavo. Entonces, claro, cuando uno lee todas estas cosas en los profetas, uno dice, pero es que está hablando de Yeshua, ¿de quién más está hablando ahí? ¿Ah? ¿Acaso va a venir otro Mesías otro Mesías para que sea colgado en una estaca, para que cumpla todas estas expectativas proféticas? Eso es imposible. Eso es imposible. Y luego en el mismo verso 4 dice que de ella saldrá el arco guerrero. El arco guerrero. Bueno,
Ahora, el pastor será llamado o identificado como el Mesías, ya que la palabra piedra angular se utiliza en Isaías 28:16 para describir al Mesías. Vámonos para Isaías 28:16. Mire este texto. Isaías. Por tanto, Adonai Yahweh dice así: he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra. Piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. Tenaz. Y el que crea no será conturbado. El que crea no será conturbado. O sea, esta raíz, esta palabra quiere decir no estar preocupado o no estar inquieto. Baruch Hashem. ¿Ok? Si lo volvemos a leer, Adonai, he aquí dice, yo pongo por fundamento en Sión. Cuando usted vea la palabra Sión, se está refiriendo a Jerusalén. No olvide eso. Decida Sión, tu Dios reina. Tantos textos que menciona Sión, está hablando es de Jerusalén. No se dejen volatar que se está refiriendo a Bogotá, a DF, a Toronto o a Madrid. No, no, no. Está hablando de Jerusalén. ¿Ok? Porque realmente la capital del mundo es Jerusalén, no es New York. Porque a New York la llaman la capital del mundo, pero no es New York. Es Jerusalén. A través de la historia han habido guerras y guerras y guerras y cruzadas. Y ha muerto millones y millones de personas han muerto por Jerusalén. Cosa tan tenaz. Y la mortandad que falta todavía. Porque todavía falta que muera mucha gente por Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la capital del mundo. El catolicismo a través de las cruzadas trató de adueñarse de Jerusalén. Lo tuvo un tiempo, pero no pudo. El Islam también trató de adueñarse de Jerusalén. Lo tuvo un tiempo, pero después no pudo. Se le fue quitado. Jerusalén escrituralmente pertenece al pueblo hebreo y Jerusalén escrituralmente es la capital del mundo. Y cuando el Mesías venga, cuando Yeshua venga, él va a llegar a esa Jerusalén y de allá partió y allá va a llegar. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, ojo con este texto de Isaías 28:16. Bueno, el fundamento de nuestra fe y el buen pastor son, por lo tanto, el Mesías mismo. La palabra hebreo mimenú significa literalmente proceden de él y no de ellos. Algunas traducciones dicen de ellos, mi menú, pero la escritura dice de él la estaca. Por eso yo sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero Yeshua no fue crucificado. Y porque yo he visto rabinos con gente que tiene conocimiento de Torá y ellos hablan de crucifixión y crucifixión. Y yo digo, pero esta gente teniendo la Torá en la mano, el texto hebreo, porque insisten en crucifixión. Se les pegó lo de la forma católica. El texto dice claramente que fue colgado en una estaca. Y esta profecía lo está corroborando. Lo está corroborando.
¿ok? Lo que dice allá en Zacarías. O sea, no debemos de obviar ni de olvidar Zacarías 10:4. Piedra angular, estaca. Y vamos a ponerle más. Cuando Yeshua lo iban a colgar del madero, a él lo obligaron a llevar el palo, la estaca, desde Jerusalén, porque él fue colgado fuera de Jerusalén. Él no fue colgado allá adentro, fuera, representando a Azazel. ¿Se acuerda de Azazel? El chivo aquel que lo llevaban fuera para que muriera fuera. Y por eso Pablo, él dice, salgamos afuera nosotros y llevemos el vituperio del Mesías también con nosotros. Pero habla de salir afuera. Y por eso es que esta profecía tan perfecta, verso 4 en el segundo párrafo dice, de ella, o sea, de Jerusalén, saldrá la estaca. Porque Yeshua la llevó en el hombro a una parte alta, más alta que el templo, y allí fue donde lo colgaron, juntamente con los otros dos malhechores. ¿Ok? Bendito sea su nombre. O sea, usted le puede mostrar este versículo 10:4 de Zacarías a mucha gente, maestros de Biblia, pastores, y ellos le van a decir, no, yo ese versículo nunca lo había visto, parece un versículo nuevo, pero no es nuevo, toda la vida ha estado ahí. Si usted tiene su Biblia hace 10, 15, 20 años, ese texto siempre ha estado ahí, y yo le tengo más textos que usted jamás en su vida los había leído. ¿Ok? Bendito su nombre. Ahora, cuando hablamos de la piedra angular, que es la roca que representa el fundamento de la construcción de una casa, dice que la piedra angular, quien es el rey y quien también es el buen pastor, es llamado Yated. Ojo con esto. La piedra angular viene de una raíz que se desprenden varias palabras, pero unidas a la raíz. Y dentro de esas derivados de la raíz, que es piedra angular, viene una palabra que llama yated. ¿Y qué significa yated? Significa clavija o estaca. O estaca. Ahora, yo quiero que abramos open mind, abramos nuestra mente de todo lo que estamos escuchando y lo poco o mucho que conozcamos la escritura. Yeshua no fue colgado o sacrificado en el templo, ni tampoco en el perímetro de Jerusalén. Yeshua fue llevado fuera de Jerusalén y fue erigido en una estaca, en un madero. Y si a Yeshua se le dice que él es la piedra del ángulo, o sea que cuando él fue erigido, desde allí se comenzó la construcción del otro templo. No el templo de Jerusalén que estaba ahí abajo, porque ya estaba ahí, sino del otro templo inmortal, poderoso y sublime, que es la Keilah, que es la congregación del Eterno. Y por eso es que se necesitaba que hubiera una piedra angular. Comenzó visible, sí señor,
porque todos los habitantes de Jerusalén que fueron testigos de aquello, ellos lo vieron literalmente. Pero ese edificio se empezó a construir de una manera tan sublime, tan poderosa, que nos alcanza hasta nosotros en este tiempo, porque nosotros formamos parte de ese templo, de esa piedra angular, de esa construcción, de esa casa, hermanos. Baruch Hashem. Si vamos entendiendo que por qué él tenía que morir allá fuera de Jerusalén. ¿Y por qué a él se le llama la piedra angular? ¿Y por qué la piedra angular tiene que ver con la palabra estaca? A través de una palabra que viene en la raíz, que es yated, que quiere decir clavija o estaca. O sea, lo que está firme. Y donde arranca toda construcción. Porque toda construcción, sea un edificio o una casa que se vaya a construir, tiene que haber un ángulo. Hay que tirar hilos. Cuando usted vea en un lote que ya lo aplanaron, para ponerlo planito, lo primero que usted ve es una gente clavando unos palos y unos hilos. Pero cuando uno ve de un principio, cuando hacen esa construcción, uno ve que primero clavan un palo en un bordo, en una esquina, y de ahí comienzan a salir los hilos. Esa es la piedra angular, ese es el ángulo de la casa. Y de ahí arranca la construcción. Por eso Yeshua es nuestro ángulo. Pero también es la estaca. Porque el palo ese que clavan y donde se desprenden los dos hilos en forma de ángulo de escuadra, square feet, o sea, de pies o de metros, entonces ahí se comienza la construcción. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, yated, mire usted esta palabra. Ángulo, estaca, piedra. También yated es pastor, sumo sacerdote. Zacarías identifica al Mesías como el pilar central en medio de la tienda de Yahweh, del tabernáculo. La yated representa la ubicación de los objetos de valor en el templo. Según los sabios, es el Mesías a quien la yated representa porque él lleva toda el cabod de Yahweh, tal como el profeta Isaías lo describe cuando dijo: y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre a los moradores de Jerusalén y a la casa de Yehudá. Amén. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¡Ja! Tenaz. Ojo con esto. Y lo hincaré como clavo en un lugar firme. Ojo con lo que estamos leyendo. Lo hincaré como clavo en un lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Qué interesante que la palabra yated también significa clavo. Clavo. Haciendo un remés, o sea, una alusión a la muerte violenta del Mesías, tal como está escrito en Zacarías 2:12-10. Clavo. La palabra clave aquí es clavo. Será quien posea la gloria de Hashem, ya que tendrá autoridad y dominio dado a él por el Eterno, y además él tendrá la llave del reino de Elohim. La llave. La llave. Yo quisiera tener más palabras para escribir esto. Escribir esto, hermanos. Porque
suena, los que conocen Biblia, yo creo que a usted le suena cuando dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y él abrirá y nadie cerrará, y él cerrará y nadie abrirá. ¿Ah? ¿A dónde lo lleva ese texto? Apocalipsis. El que tiene las llaves, hablando de Yeshua. Y nadie cierra lo que él abre y nadie abre lo que él cierra. ¿Ok? Ese texto está en Apocalipsis. Hermano Freddy, hermana Niurka, a ver si me ayudan a buscar ese texto, que es el contexto de esta cita, que está en Isaías, capítulo 22. Isaías 22, en el verso 21. Verso 22 dice, 22. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y cuando abra, no habrá quien cierre, y cuando cierre, no existirá quien lo abra. Lo clavaré como estaca en lugar firme, y será un trono de honra para la casa de su padre. O sea, esta profecía, hermanos, yo para no cansarlos a ustedes. Sí, hermano Freddy, dígame. Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. 7. Escribe al ángel de la Keilah en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y el que cierra y ninguno abre. Baruch Hashem, bendito su nombre. Y aquí, usted sabe que todo Apocalipsis está hablando de Yeshua. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, está hablando de Yeshua, el verdadero, la roca, el ancla, la estaca, el clavo, el yacet. Todo habla de él. Bendito su nombre. Gracias, hermano Freddy. Esto está tenaz. O sea, viéndolo bien y usando la lógica y la razón, no pueden haber dos que tienen la llave de David. Eso es imposible. Sería una contradicción. Pero como nosotros sabemos por la palabra que no son dos, sino que es el mismo, porque al principio se dijo y se profetizó. Y al fin del tiempo, o sea, en este tiempo, en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, es el cumplimiento de todo lo que se escribió antes. ¿Ok? Ahora, el buen pastor. Mire usted cómo se va escalando esto, hermanos. O sea, la Torá es una cosa seria. La palabra buen pastor, que será llamado Kechet Milhamá, que está hablando del arco de guerra en el texto de Zacarías 10:4. Vuelve y nos tira para allá. Zacarías 10:4. O sea, primero menciona la piedra angular, luego la estaca, y luego el arco, y luego dice que de allí saldrá todo caudillo. O sea, el buen pastor será llamado Kechet Milhamá, que quiere decir arco de guerra, con flechas que caen sobre las naciones. El Mesudat David, un documento, explica que la guerra será peleada solamente por él, porque él no va a necesitar ayuda de nadie. Por eso el Eterno dice claro, y Pablo lo ratificó: no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira y a la venganza del Eterno. ¿Ok? Aquí está hablando de Yeshua. Por eso dice, él con su arco de guerra tirará las flechas
contra las naciones. Por eso es que el profeta Zacarías 10:4 está hablando de la piedra angular, está hablando de la estaca y está hablando del arco del guerrero. ¿Para qué Yeshua necesita un arco? ¿Qué se hace con un arco? Se disparan flechas. ¿Ok? Y esas flechas van a ser disparadas en la gran tribulación. Cuando el Eterno va a vengar toda la violencia, el mal, el daño, la maldad que se hizo en contra de su pueblo y en contra de los creyentes. Le va a pasar la factura a los pueblos. Por eso es que en Apocalipsis hay un texto de una multitud muy grande vestidos de blanco que están clamando al Eterno. ¿Cuándo vengará nuestra sangre? ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo va a ser, oh Yahweh de los ejércitos? ¿Cuándo? Porque la gente que ha caído, hermanos, por causa de la Torá, por causa del Eterno, son millones. Matanzas, masacres. Y los que van a morir cuando venga la tribulación, también van a ser millones de creyentes que van a morir por causa de la palabra. Y el Eterno les dice, esperad un tiempo más, esperemos, que todavía faltan muchos más que han de morir por causa de mi nombre. Cuando ya se complete el número, yo me encargo del resto. Baruch Hashem. Ok. Ahora, el buen pastor también será llamado Nogués. Nogués, que literalmente significa gobernante. Ahora, de acuerdo con Zacarías 9:8, es muy significativo que el profeta Miqueas utilice un término similar, la palabra Nogués. ¿Por qué? Porque el Miqueas 5:1, para identificar al mismo Machía de la tribu de Yehudá, a quien las naciones se postrarán, vemos una profecía mesiánica similar en la Torá, cuando dice, no será quitado el cetro de Yehudá, ni el bastón del legislador de entre sus pies, en tanto que los hombres vengan a Chiló, y a él será la obediencia de los pueblos. Ojo aquí con esto. A él será la obediencia de los pueblos. Esto está en Génesis 49:10. Vamos a mirar los textos. (49:10) dice, no será quitado el cetro de Yehudá, ni el legislador. Acordémonos que ya estuvimos mirando que Yeshua es el legislador. Cuando él decía, oísteis que esto fue dicho, mas yo digo. Eso es legislar. Por eso dice, no será quitado el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Shiloh, y sea suya la obediencia de los pueblos. O sea, todos le obedecerán a él y lo adorarán a él. Entonces el judío preguntará, el judío ortodoxo dirá, bueno, ¿y la adoración al Padre qué? ¿La adoración a Yahweh? Es lo mismo. Es el mismo. Simplemente que aquí está hablando es del procedimiento, cómo es que se va a operar el plan de salvación, cómo es que se va a desarrollar todo a través de un Mesías, quien tiene un montón de títulos, Yesed, la estaca, la piedra angular, la piedra eterna, son 72 nombres. Bendito su nombre. ¿Ok? Luego,
en Miqueas 5:1. Hace rato le estamos dando vueltas a este texto y no lo hemos leído. Dice 5:2. Pero tú, Betlehem, o sea, casa del pan, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Yehudá. Ojo, que es lo que leímos ahora en el texto de Génesis, está hablando de la tribu de Judá. Por eso dice, para estar entre las familias de Yehudá, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero lo dejará solo hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos retornará con los hijos de Israel. Bendito su nombre. De ti me saldrá el que será caudillo, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Ahora, la palabra amén representa a las naciones. Am, la palabra nación o pueblo en hebreo se dice am, pero como es un plural, está diciendo amén. Representa a las naciones que obedecerán al gobernante identificado desde el principio de los tiempos y aún desde antes de la creación del mundo, tal como Miqueas profetizó. De acuerdo con la traducción al castellano de Génesis 49:10, el verso no aparenta ser mesiánico. Sin embargo, de acuerdo con el Midrash de Génesis Rabá, está escrito que en sus últimos momentos Jacob estuvo a punto de dar a sus hijos el nombre del Mesías, pero el Eterno lo retuvo. Lo retuvo. Por eso es que solamente dijo Shiloh. O sea, Jacob casi proféticamente se le escapa el nombre de Yeshua, el nombre del Mesías. Pero el Eterno lo cayó y cambió su lengua, su boca, y le dio el nombre de Shiloh. Shiloh, que se trata del mismo Mesías. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, hermano Freddy, prepare su Biblia en Zacarías 9:8. Zacarías 9:8. Hermana Niurka, Miqueas 4:1. Hermana Grace, Zacarías 10:4. Vamos a mirar estos tres textos y vamos a sacar y todos ustedes van a sacar una conclusión de estos tres textos. Zacarías 9:8, Miqueas 4:1 o 4:2 y Zacarías 10:4. Hermano Freddy, Zacarías 9:8, ¿cómo dice? Amén, mi moré. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Aquí la clave es acamparé como ejército en torno a mi casa. Ok. Miqueas 4:1. Hermana Niurka. Sí. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos.
Si uno lee este texto, cuando dice como cabeza de los montes, está hablando del ángulo. ¿Ok? Está hablando del ángulo. Hermana Grace. Amén. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. ¿Cómo? ¿De él saldrá todo qué? El último. Apremiador. Apremiador. Wow, esa palabra está interesante. ¿Qué Biblia es la que usted tiene, hermana Grace? Es la... Ay, espérenme que ya se me está cayendo. Holman. Ah, la Holman. Ajá. Ok. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos. Estos tres textos hablan del Mesías, quien será Señor de las naciones de acuerdo con estas impresionantes profecías. El término Aharit Hayamim, Aharit, que está al inicio de la profecía de Génesis 49, se refiere al día del Mesías en las escrituras hebreas. Aharit Hayamim. La palabra Shiloh, vamos a mirar esta palabra. Es una palabra interesante. Es interpretada de varias maneras por los sabios. Por ejemplo, Rachi notó que Onkelos. ¿Quién es ese señor Onkelos? Onkelos fue el que sacó el Targum. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es el Targum? El Targum es como una copia de la escritura de todo el Tanakh, pero ampliada. Se parece mucho al libro de Yazar. El Targum es ampliado. Entonces existen dos Targúmenes, dos escritores que copiaron el Tanakh y le ampliaron algunas cosas que no quedaron en el original por asunto de que el Eterno lo mandó a escribir de esa manera, pero ellos ampliaron algunos basados en textos antiguos y basados en el texto de Yazar. Entonces está el Targum de Onkelos y está el Targum de Jonatán o Johanán, creo que es Johanán, dos targúmenes. Entonces por eso es que Rachi, un comentarista muy famoso, él notó cuando leyó el Targum de Onkelos que Onkelos interpretó Shiloh como un nombre del Mesías. Y Onkelos le dio una interpretación de que esa palabra significaba serenidad. Serenidad. Eso es lo que significaba. Serenidad. ¿Ok? Lo que provee una gran pista de que el Mesías traería paz. Shalom. Y Rachi también vio otra interpretación de que Shiloh es un derivado de dos palabras hebreas que es chai. Chai. Ojo con esto. La palabra en sí es Shiloh. Pero cuando lo reparten en el contexto hebreo, en el idioma hebreo, viene de una raíz que es chai lo, que quiere decir lo que es de él. De ahí se desprende un texto que está en los Salmos cuando dice: traigan regalos o traigan presentes al que es temible. Traigan regalos al que es temible. ¿Ok? Que esto habla de las ofrendas
que las naciones traerán al rey en el futuro. ¿Dónde está escrito? Está escrito en el Salmo 76:12 que dice: prometan y paguen a Yahweh su Elohim todos los que están alrededor de él y traigan ofrendas al temible, al que es temible. Y ahí está la palabra Shiloh, o sea, Shiloh. ¿Ok? Ahí está la palabra Shiloh. Ahora, la frase hebrea Shalom Raj, Salmo 76:12, contiene las letras de la palabra Shiloh y de acuerdo con este pasaje se deben dar las ofrendas al Eterno y aún así Rashi dice que serán entregadas al Mesías. Ahora, aquí es donde vamos a entender algo muy importante. El evento aquel cuando nació Yeshua, que fueron unos astrólogos o astrónomos, que eran 3, que la Biblia en los evangelios los llaman los Reyes Magos, pero eso el texto hebreo no dice así. Se les dio un nombre. Nosotros los conocemos popularmente como los Reyes Magos, pero eran astrónomos, gente que sabía leer las estrellas, como está en el Salmo 19. Entonces, ellos llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y todo el mundo se asustó, porque ellos se dieron cuenta que era gente muy importante la que llegó a Jerusalén. Eso no llegaron 3 pelones ahí, no, era gente de peso, gente importante, gente famosa. Estos 3 personajes. Y ellos no venían manivacíos, porque ellos conocían la profecía y ellos conocían lo que quiere decir la palabra Shiloh. Traigan regalos al que es temible. Traigan regalos a él. Por eso dice en los evangelios que ellos cuando llegaron y vieron al niño le entregaron los presentes: mirra, incienso, oro, telas costosísimas, entre ellas lino. Y con esa tela de lino fue que envolvieron al niño. Lo que pasa es que en el texto de Reina Valera pusieron la palabra pañal. Qué embarrada, qué pañal. Siendo que esa palabra pañal es una palabra moderna. No sé por qué la empacaron ahí. Cuando el ángel le dijo a los pastores: id a tal y tal parte y ahí encontraréis a un niño envuelto en pañales. Qué embarrada. Lo que el ángel dijo fue, a los pastores dijo fue: encontraréis al niño envuelto en lino blanco. Porque el lino blanco en aquella época era prácticamente la tela más costosa que existía en ese tiempo, el lino blanco. Y el lino blanco solamente lo utilizaban para los niños recién nacidos, hijos de los reyes. O sea, se va usted dando cuenta cómo todas las cosas van empatando. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto del lino blanco? Apocalipsis. Cuando dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino blanco, blanco y resplandeciente, el cual son las buenas obras de los creyentes. Yo sé que la iglesia cristiana nos privó de las buenas obras, porque se le dijo mucho a la gente: las obras no salvan, las obras no salvan. Yo sé, todos sabemos que las obras no salvan, pero los salvos hacen buenas obras. Ahí está el detalle. Los salvos hacen buenas obras. Porque cuando le repiten mucho a la gente: las obras no salvan, las obras no salvan, entonces la gente se queda quieta y no tiene rajén, no tiene misericordia, no dan sedacá, no ayudan al pobre, no ayudan al necesitado, solamente se vuelven creyentes de culto que solamente se lo van a pasar cantando y cantando y cantando y haciendo vigilias, haciendo ayunos y haciendo actividades. ¿Y dónde están las buenas obras?
No, aquí estamos alabando al Señor. Estamos haciendo otra cosa. Pero nosotros ahora entendemos el por qué el lino blanco. Y por qué en Apocalipsis dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino blanco, blanco y resplandeciente, el cual son las... Vamos a buscar ese texto. A ver, hermano Freddy, hermana Niurka, el que encuentre primero ese texto en Apocalipsis que está en ¿Cómo dice el texto, mi more? ya lo encontré. Perdón, hermano. Apocalipsis 19:8, que incluso de ahí hay un coro que se canta mucho en la iglesia pentecostal. 8:9 dice, 19:8 de Apocalipsis dice, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora, vamos al texto hebreo, cómo está en hebreo ese versículo. No está de más. Es muy importante ir al texto hebreo. El texto hebreo 19:8 dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, limpio y blanco, porque la sedacá de los kiduchim israelitas son el lino fino. O sea, las buenas obras de los creyentes, de los santos israelitas, son el lino fino. Son el lino fino. Esto nos lleva a la palabra que dice, toda adoración debe ser dirigida al Eterno, quien es el Yeshua, y se nos prohíbe adorar a los mensajeros y a los ángeles. El único que recibe adoración es el Eterno. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando se habla de las obras, se está hablando de la sedacá, o sea, de ayudar al prójimo. ¿Ok? Y de adorar solamente al Eterno. En el nombre de Yeshua, porque si el Eterno es el mismo Yeshua, se entra es a través del nombre de Yeshua al trono de gracia, al trono de gloria. Amén. Bendito sea su nombre. Ok. De acuerdo con el Pechat, este mismo texto
dice que muchos temerán al Mesías. De manera similar, los sabios del Talmud vieron un gran secreto en el término Yabó Shiloh, ya que el valor numérico de la palabra equivale a 358 en gematría. Lo mismo que las palabras Mesías y serpiente en hebreo, los sabios entendieron que esto significaba que el Mesías pisaría la cabeza de la serpiente y vencería el mal de una vez para siempre, y asimismo en Brit Hadashah, o sea, en el Nuevo Testamento, está escrito una palabra de Yeshua que dijo: el que practica el pecado es de Hasatán, que el Eterno lo reprenda, porque Hasatán peca desde el principio, y el Hijo de Yahweh fue revelado con este propósito, para deshacer las obras de Hasatán, que el Eterno lo reprenda. Amén. Baruch Hashem. O sea, la escritura habla de que Yeshua vino directamente a vencer a Hasatán. Por eso, quien es Shiloh no solamente vino a ser juez y rey sobre las naciones, vino también a traer misericordia a todo Israel, al declarar ser el mismo el Ejad. El Ejad. ¿Por qué? Porque los 13 atributos de misericordia que fueron aplicados al Eterno en el antiguo pacto, de igual manera son aplicados al Mesías. Y los vamos a leer. Adonai es compasivo. Adonai es compasión. Después de que, antes de que una persona peque, Adonai sigue siendo compasivo. Después de que la persona peque, él sigue siendo compasivo. Él, poderoso en compasión para dar a todas las criaturas conforme a su necesidad. Rahem, misericordioso, evitando que la humanidad sea afligida. Hanún, clemente, si la humanidad ya está en aflicción. Erech Apayim, lento para enojarse. Rav Gesed, abundante en misericordia. Emet, él es verdadero. Notzer Gesed, la Afalim, a la fin, conservando la misericordia a miles. Nosé Abón, perdonando la iniquidad. Nosé Pechá, perdonando la transgresión. Nosé Hatá, perdonando el pecado. Y Benaqué, perdonando continuamente. Entonces, recuerden la palabra Nosé Abón. Menciona la palabra Abón, perdonando la iniquidad. Ustedes recuerdan que, no sé en México, pero aquí en Colombia se venden unos productos de belleza que son de marca Avon o Avon. Perfumes, cremas, todo eso, y es de marca Avon. Y la palabra Avon quiere decir iniquidad. Y la mayoría de esos productos de belleza vienen de una iniquidad. Ustedes saben que muchos de esos productos, esas cremas costosas que venden para la belleza y todas esas cuestiones, son cremas que vienen de los niños abortados. O sea que el aborto, eso es un negocio, pero muy grande. Esta empresa Avon o Avon está metiendo dinero a los políticos en los congresos, en el Senado, para que aprueben leyes sobre el aborto, para que haya el aborto, para que maten niños antes de nacer. ¿Por qué? Porque ellos son los que compran ese material. Qué pena decirlo de esa manera. O sea, los cuerpos de los niños abortados, ellos los compran y de ahí es que procesan los productos
y de esa empresa que se llama Avon, o sea, Avon. Eso es tenaz. Yo no sé, muy tenaz eso, pero bueno, no nos salgamos del tema. Bueno. Ahora vamos a una palabra, hermanos, muy tenaz. Salmo, a ver, dice, el texto dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Cuál es la palabra aquí curiosa? La palabra vara, que es chevet. Chevet. La palabra chevet en hebreo literalmente significa vara fuerte o vara de juicio, que puede matar a otros. En Génesis 49:10, la palabra chevet es traducida como cetro, mientras que en el Salmo 2:9 es traducida como vara solamente. En el Salmo 2:9 dejan claro que el Mesías será el legítimo poseedor del chevet. Además, o sea, de la vara, él quitará a todos los reyes y naciones que se pongan en su camino, y la mayor parte de los comentaristas judíos identifican al que sostiene la vara como el Mesías. Entonces los salmos vieron un paralelo entre el Salmo 2:9 y Isaías 11:4. El primer texto dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Usa la palabra chevet. Y en Isaías 11:4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca, chevet. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ojo, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bueno, los que conocen de Biblia, ¿a dónde los lleva este texto? A ver, ¿a dónde los lleva? Les voy a dar una pista. Apocalipsis. Cuando el Mesías viene montado en un caballo y de su boca sale una espada aguda. Exactamente lo que dice acá. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Chevet. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. A ver, hermano Freddy, hermana Niurka, o cualquier otro hermano que encuentre ese texto, cuando habla del Mesías, que de su boca sale una espada. Eso está en Apocalipsis. Que encaja exactamente con Isaías 11:4. Isaías. Apocalipsis 19:15. Amén. Apocalipsis 19:15 dice, gracias hermano Dago, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Aquí vuelve a la palabra chevet. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Yahweh, el Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Qué dice ahí? Rey de reyes, Señor de señores. ¿Y quién es el Rey de reyes, Señor de señores? Yeshua Hamashia, o sea, Yeshua el Mesías. Yeshua el Mesías. O sea, si nosotros
Leemos Isaías 11:4 y Apocalipsis 19:15 está hablando de lo mismo. Simplemente que aquí está dentro de un texto en Isaías 11:4 cuando dice y herirá la tierra con la vara de su boca. Y en Apocalipsis dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ahora, mire usted. Aquí habla de espada aguda. Los que conocen de Biblia saben lo que dice Pablo, lo que dice uno de los apóstoles cuando dice que la palabra es como espada de dos filos. Que la palabra dos filos quiere decir agudo. O sea, cortante. La palabra es cortante como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de los corazones y de los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. ¿Ok? O sea, que cuando dice herirá la tierra con la vara de su boca, está hablando de la Torá. Ya no van a ser bendiciones, sino maldiciones. Shevet Piv. Y dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, cuando habla de la vara de su boca, utiliza la palabra Shevet para referirse al poder y autoridad celestial del Mesías y de la Torá. El término Shevet también frecuentemente apunta a Yahweh, quien es el pastor que guiará a su pueblo. Hemos mostrado también que el Mesías lleva esta máxima autoridad como la manifestación de Yahweh en la tierra. Ahora, vamos a mirar unos textos donde la palabra Shevet es utilizada. Primero, Isaías 31 dice, el que tiene la Shevet destruyó al enemigo de Israel y su voz es Yahweh. O sea, el que tiene la vara destruyó al enemigo de Israel y su voz es Yahweh. Ezequiel 20:37 dice, les haré pasar bajo la vara. Les haré pasar bajo la vara y les haré entrar en el vínculo del pacto. Juicio. El de Isaías 30:31 es, porque con la voz de Yahweh Asiria será quebrantada y la vara con que hirió. Ezequiel 20:37, les haré pasar bajo la vara y les haré entrar en el vínculo del pacto. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 45:7. Tu trono dado por Yahweh es eterno y para siempre. Cetro, o sea, Shevet, de justicia es el cetro de tu reino. Cetro. O sea, y usa la palabra Shevet. Ahora, entonces, ¿por qué dice la palabra cetro? Porque la palabra Shevet, o sea, vara, también quiere decir autoridad. Porque acuérdense que los reyes tenían en la mano una vara que se les llamaba cetro. Eso lo vimos la semana pasada, cetro, la palabra Shevet. Amén. Salmo 89:33 dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Autoridad, juicio. Por eso, ustedes recuerdan que en el libro de Proverbios habla de la vara de la corrección y menciona la palabra Shevet, la vara para corregir.
¿Ok? De acuerdo con Génesis Rabá, ¿qué quiere decir Génesis Rabá? Génesis Rabá es un comentario sobre el libro de Génesis. En el judaísmo existe, yo tengo aquí uno de esos, ¿dónde está? Génesis Rabá. Ah. Bueno, por ahí estará. Génesis Rabá es un comentario exegético de cada uno de los libros de la Biblia, más que todo del Antiguo Pacto. Entonces Génesis se llama Génesis Rabá, Éxodo Rabá, Deuteronomio Rabá, Levítico Rabá, Primera de Crónicas, Jueces Rabá, así se llama. Entonces, según el comentario en Génesis de Génesis Rabá, serán las naciones quienes reciban al rey Mesías primero. Hoy en día, el nombre del Mesías, o sea, Yeshua, es un nombre prohibido entre el pueblo ortodoxo judío, mientras que el resto del mundo exalta y levanta el nombre del Mesías judío. ¡Qué ironía! El Midrash es incluso un tanto escéptico de que Israel vaya a recibir y aceptar la Torá del Mesías. Mis hermanos y hermanas judíos, es Yeshua de Nazaret, a quien rechazamos, quien vino a darnos la definición apropiada de la Torá. ¿Ok? ¿Cuál es su nombre? El nombre del Mesías. Rabí Chilá dijo, su nombre es Chiló, porque está escrito, hasta que venga Chiló. La escuela de Yanai dijo, su nombre es Ginón, porque está escrito, su nombre durará para siempre desde el sol, desde que el sol era, su nombre es Ginón. La escuela de Rabí Hanina dijo, su nombre es Hanina, como está escrito, ¿en dónde no les daré Haniná? Y otros dicen, su nombre es Menahem, el hijo de Ezequías, porque está escrito, porque Menahem, el consolador que aliviará mi alma, está lejos. Los rabinos dijeron, su nombre es el erudito leproso, como está escrito, ciertamente ha llevado nuestro dolor y cargado con nuestros pesares, mas nosotros le tuvimos por leproso, golpeado por Elohim y afligido. Ustedes saben que yo les he hablado de que uno de los nombres que tiene Yeshua es el leproso, que está en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 53. ¿Ok? El leproso. Por eso es que el texto profético dice, cargó él con nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por leproso. ¿Por qué leproso? ¿O por qué se le llama leproso a él? Porque todas las enfermedades, la iniquidad y el pecado de todos fue sobre él y lo contaminaron. Ahí le estoy dando una pista del marrano coche. Esa es una pista. Yeshua, al llevar el pecado, la iniquidad sobre sus hombros al madero, dentro de todas las cosas, él se hizo leproso. Porque ustedes saben que la lepra también significa pecado. La lepra también significa pecado. Bueno, hermanos, yo quiero que paremos acá. Vamos a parar acá.
porque todo este material que estamos enseñando es un material muy rabínico y muy de Torá. O sea, lo bueno es que aquí no estamos inventando, sino que estamos dando los textos y estamos yendo directamente al texto hebreo, no a una traducción, porque luego una traducción se pierde. Y se ha perdido mucha esencia de lo real cuando se traduce mal y cuando no se va directamente al texto hebreo para saber el significado de las palabras. En este caso, por ejemplo, la palabra Shevet. ¿Ok? Porque mire, por ejemplo, como dice el número 24:17. Lo veo, mas no ahora. Lo miro, mas no de cerca. Saldrá una estrella de Jacob y se levantará un cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Aquí está hablando de cetro y utiliza la palabra Shevet. Vara. Bendito sea su nombre. Bueno, mis hermanos, de verdad vamos a parar acá y vamos a orar. Hoy les di una pista de cuando del profeta Isaías, cuando dice que él cargó con nuestras enfermedades, corroborando lo que Pablo dice, se hizo pecado por nosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se hizo maldito. Y por eso está escrito en Éxodo cuando dice, maldito el que es colgado en un madero. Corroborando lo que Pablo también dijo en otra parte, se hizo maldición por nosotros. Se hizo maldito. O sea, lo que ocurrió en el madero, hermano, fue algo muy oscuro, o sea, algo terrible, espantoso. No tanto lo que la gente vio con sus ojos. En apariencia, un ser humano colgado en una estaca. O sea, detrás de todo eso había cosas más terribles y espantosas. ¿Por qué? Porque todo el pecado de los que ya habían muerto y los que estaban vivos y los que no habían nacido todavía, él los estaba llevando ahí. Por eso la tierra se oscureció, la tierra tembló cuando el cuerpo colapsa, fallece, porque allí estaba ocurriendo algo espantoso y terrible y al mismo tiempo muy glorioso. Pero semejante gloria con semejante procedimiento. Terrible. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Eterno, vamos a orar por el hermano Aguilar,